Buen día, nos encontramos desde el hermosísimo municipio de Guaduas, Cundinamarca. Profe Edna Fernández, ¿quién la acompaña en esta tarde especial? Buenas tardes para todos. Hoy nos acompaña la señora Ángela Bonilla y ella nos va a hablar sobre cómo representa ella o cómo reencarna a la mujer cinturera. Háblanos de tu experiencia. Buenas tardes, profesora Edna. Sí, pues les comento, nosotros o nuestro emprendimiento, que es La Capera, hace parte de un colectivo de cintureras que queremos reivindicar los oficios y tradiciones de las cintureras, que eran personajes característicos del tiempo de la colonia y comienzos de la República. Bueno, ¿hace cuánto tiempo estás en este grupo y por qué decidiste formar parte de él? Sí, esto aproximadamente 7 meses llevamos con este colectivo, pero La Capera llevo trabajando aproximadamente unos 3, 4 años con productos con identidad cultural de características de las cintureras. Aquí tenemos algunos, como son las mistelas, tenemos el guarapo, tenemos algunas colaciones, o una de las colaciones, en este caso los besitos de café, que son elaborados con panela y café de la región, ¿sí? Les voy a hablar un poquito de la mistela. La mistela es un licor artesanal, ancestral, elaborado con aromáticas, fruta y chirrinche anisado, ¿sí? Ellas ofrecían este licor a los visitantes y turistas. Y no solamente a ellos, sino en momentos de jolgorio, de fiesta, se lo ofrecían a las señoras y señoritas. ¿Desean probarlos, profe Edna? Gracias, ¿sí? Muy amable. Listo. Entonces, una de nuestra misión como cintureras es no solamente producir ese producto, sino también enfocarnos hacia qué, hacia el rescate o reivindicar los oficios de las mujeres, ¿sí? En las huertas, ¿sí? Que era muy característico aquí en Guaduas, en los patios de las casas de aquí de Guaduas. Entonces aquí las aromáticas, ¿sí? Las frutas, todos los productos que estamos elaborando acá son son cultivados aquí en Guaduas, Cundinamarca. Ajá. El que su merced acaba de probar es de mora, lleva 9 aromáticas diferentes y el chirrinche anisado, ¿sí? Entonces le voy a dar a probar ahora el de coca. Sí. ¿Sí? Sí. Este coca la gente lo ha satanizado, por favor, lo ha satanizado la planta, pero es una planta medicinal. ¿Qué pasó, profe Edna? La idea es de que lo perciba, lo huela, lo deguste y luego lo mande. Y pueda disfrutar de los diferentes sabores que tiene. Una pregunta, estas bebidas que usted nos está mostrando el día de hoy, ¿tienen licor? Claro que sí. ¿Sí? El chirrinche anisado es el aguardiente artesanal que se elabora en este momento aquí en Guaduas. Y es la bebida, esa es la típica. O sea, ustedes tienen la receta, todo el tema, ¿la encontraron o cómo es el tema? El chirrinche, aquí tenemos unos campesinos que lo elaboran, Ajá. que es con el jugo de caña que lo elaboran. Ajá. Sí, Súper señor. chévere. Y ustedes lo comercializan acá. Yo comercializo la mistela, Ok. que es el preparado que está aquí. ¿Sí? Ok, perfecto, sí señora, listos. Bueno, ¿y cuántas mujeres conforman el grupo? En este momento hacemos parte de este colectivo 9 mujeres. Los oficios de las cintureras en el tiempo pasado eran tabaqueras. Los tabacos eran reconocidos como mejores de La Habana, según el doctor Alberto Incapié. También tenemos, ay, me enredé. Tranquila. También tenemos a mujeres que están trabajando el arte del tejido. En este momento se está en el proceso de la recuperación del tejido del sombrero guaduero. ¿Sí? Entonces, este es nuestro sombrero guaduero, pero este sombrero es en forma, más no en tejido ni en fibra. Este es el tejido y esta es la fibra con que es elaborado o era elaborado nuestro sombrero guaduero. Entonces, a esto es que queremos llegar, ¿sí? Estos eran sombreros que eran... Era un poco más rústicos, ¿sí? Este es más rústico, Ok, este es más rústico, ok. este es mucho más fino. ¿Sí? Ok.
Este es un proceso que está en ese momento suspendido. Ujú. Eso era un proyecto que estaba liderando o que está en suspenso la Fundación J. David Rubio junto con el Ministerio. Sí. Pero nosotros queremos también hacer parte para que esto no quede ahí, sino poder continuar con este proceso y poder llegar a este sombrero. Qué chévere. Bueno, yo tengo otra pregunta. Digamos, ¿los productos los elaboran entre todas o unas, o sea, se dividen, algunas elaboran un producto, otras las colaciones o entre todas los... Esto tenemos los productos, por ejemplo, digamos, estos que están aquí los elabora la capera, ¿sí? Pero tenemos Valeria, elabora los tabacos. Tenemos también a Stephanie, que está con todo el trabajo del proceso de la hoja de coca, ¿sí? Allí está elaborando alimento preparado con coca, está ahorita comercializando las galletas de coca. Tenemos dos artistas, que está Lorena y está Paula, y ellas no solamente pintan, plasman los sellos, porque tenemos sellos de las cintureras, sino que también son sociólogas. Tenemos una antropóloga aquí dentro del grupo. Oh, súper. Interesante. Sí. ¿Y ustedes en dónde distribuyen o dónde comercializan? En este momento artículos? estamos participando en los mercados campesinos. Ajá. Y le estamos aquí en la Plaza de la Constitución 1 o 2 veces en el mes, y también estamos participando en ferias fuera de Guaduas, Cundinamarca, en Bogotá, Honda. Ahorita vamos el siguiente mes para el Festival de Ibanazca allí en Honda. Listo. Su merced, una pregunta. ¿De dónde nace esto de querer ser como una cinturera? De apropiarnos de esa identidad cultural que ya se está perdiendo. Entonces es algo que nos llama y como que nos gusta, y además de que sentir ese sentido de pertenencia de lo que es de Guaduas. Ajá. Ustedes no quieren dejar perder esta tradición, digámoslo No, así. esa identidad cultural no la queremos dejar perder, exacto. ¿Cuántas personas hacen parte, cuántas mujeres hacen parte de este bonito proyecto? 9 mujeres Sí. en Guaduas. Entonces usted me puede decir que en Guaduas sí hay cintureras. En este momento, y vamos a hacer presencia esta noche en la ronda de la Virgen del Buen Suceso. Listo. Y estamos en el proceso también de aprender a bailar, porque era algo característico de ellas, Súper. con bambucos, pasillos, torbellinos. Cuénteme un poquitico más sobre ese hecho histórico de toda esta historia de las cintureras. ¿Por qué fue lo que a usted le llamó la atención para seguir este legado? Porque ellas eran personas que luchaban, ellas fueron las que movían el comercio en este tiempo, Ajá. en el tiempo de la Nueva Granada, de la República y todo el siglo XIX. Eran personas características que daban la cara amable de Guaduas. Qué No chévere. solamente una cara, sino también con sus productos. Normalmente ustedes son comerciantes también, ¿sí? Sí, En su vida comercializamos nuestros productos. Sí. cotidiana. Su merced, muchísimas gracias. Y qué bonito que ustedes, mujeres echadas para adelante, berracas, sigan con este gran trabajo de no dejar perder toda esta información sobre las cintureras de Guaduas, Cundinamarca. Muchísimas gracias. Y de verdad que esperamos que puedan continuar. Yo creo que ahora sí puede la profe Edna probar de esta deliciosa bebida que ustedes nos están trayendo el día de hoy. Qué bonito y qué chévere. Bueno, una de las cosas que de pronto hay que resaltar del trabajo que hace Ángela es que básicamente son mujeres del común Ajá. que se empoderan de una identidad y hacen que otras mujeres se sientan atraídas hacia ese trabajo. Entonces, por eso hay antropólogas, hay trabajadoras sociales que hacen parte de ese grupo. Ay, muchas gracias, de ese grupo. Qué Y rico. que a pesar de que son, digamos, de condiciones sociales diferentes, de ciudades incluso distintas, porque las chicas algunas vivían en Bogotá, que tienen un estilo de vida diferente, han decidido como dejarse involucrar Ujú. dentro del tema, apoderarse, no sé cómo decirlo de manera correcta de eso, de algo que no le pertenece a una persona en específico, sino que le pertenece a una comunidad, y que se han dado a la tarea de estudiar, porque pues cuando yo conocí el trabajo de Ángela, era ella diciendo, yo soy una cinturera, pero ¿sabes lo que es una cinturera realmente, Ángela? No, pues yo sé que la cinturera era comerciante o algo. Entonces se dio a la tarea de
aceptar que alguien le enseñe, que alguien les explique, se dio a la tarea de averiguar qué era una mistela y de encontrar que se hacía a base de un producto artesanal que es un aguardiente de caña que se llama chirrinche, así se conoce aquí. Pero recuerden que ya les había mencionado que don Joaquín Salabarrieta hacía aguardiente de caña, o sea, es el mismo proceso de finales de 1700 y que todavía se hace de modo artesanal en las veredas. Cuando su merced pregunta que si lo comercializa, no, porque es ilegal, por así decirlo. Ok. Es un producto artesanal que aún no tiene la aprobación del INVIMA, que no lo va a aprobar el INVIMA, porque para que un producto alcohólico salga a la venta, debe tener pues unas características y unas especificaciones que no las va a tener porque lo hacen al modo antiguo. Si visitamos a un señor que hace chirrinchi, vamos a encontrar que no tiene la fábrica y no tiene los utensilios que hoy en día tendría una sí, destilada, claro. sino ahí con sus ollas, con su fogón, con su demás, en su casa, y pues obviamente no tendría las condiciones, digamos, de salubridad que se pediría. Sin embargo, es una bebida que se consume por las veredas, es un poquito fuerte, ¿no? A mi modo de ver es más fuerte que incluso el aguardiente que nosotros compramos en el supermercado, pero que al mezclarlo con estas bebidas aromáticas, que eso es lo que se dio a la tarea Ángela, resulta la mistela. Y así lo demás, ¿no? El guarapo también es de tradición local, es decir, que no es el guarapillo que uno compra en algún lado, o incluso ya vimos un guarapillo envasado. Esto es hecho en la olla de barro, con la cota ahí se ve el fondo, ¿no? Eso se llama la cota que produce la misma Sí. panela y es la que se va a encargar de fermentar. Y esas van haciendo unas capas que a veces se hacen hasta como Unas un natas. hongo, unas natas, yo digo que es un hongo, es una levadura y al echarle panela y más agua seguirá fermentando y habrá la bebida como tal, ¿no? Y pues el trabajo de ella realmente lo que es de admirar es que se quiere representar lo más fiel posible a una cinturera y comenzar a que la gente las vea como las cintureras. Cuando las vean pasar digan, ah, son las cintureras. No son las chicas del colectivo La Capera o del colectivo, sino, ah, mira, son unas Maestro, cintureras. recordemos qué funciones cumplían las cintureras. Digamos, qué labores ellas realizaban. Bueno, las cintureras de las que nos hablan normalmente Ujú. son las que hacen este tipo de productos y ponen unas ventas. Sí, en la época, ¿qué ventas eran? Las chichas, las bebidas, Ujú. los guarapos, las chichas, las colaciones, los dulces, las galletas, estas aromáticas o estas mistelas, Sí. bordados, tejidos, sombreros. Esas son, Ok. digamos que ellas son como las más populares, porque son las que todo el pueblo conoce porque se reúnen en la calle del Mersaque, Sí. ponen sus ventas y tienen, Ángela lo dijo, una característica también muy especial y es que con lo que ganan, pues venga, yo invito a la primera ronda de Vea, guarapo pues. o de chicha para todos los que están aquí. Y venga, maestro, tóquese unas canciones, unas monedas ahí para el maestro del músico y este toca y ellas empiezan a bailar. ¿Esas eran las cintureras del año? Esas son de finales del 1700, Ok. inicio del 1800 y son las que se conocieron que el doña Soledad Acosta habló de ellas, Ajá. ¿cierto? Estaban estas que hacían ese trabajo de sacar las ventas Ajá. allí en la calle de Olmersaque y estaban las de doña Soledad Acosta, que son las hijas del señor Sánchez, que Ujú. ellas eran cintureras, pero no se juntaban mucho con el pueblo. Entonces ellas eran bordadoras y tejedoras. Y sus Ok. bordados y tejidos eran los que encargaban para llevar a Europa como regalo los que viajaban a Europa en ese momento. Sí. Las cintureras del común, digo yo, las más del pueblo, sí tenían familia, estaban casadas y demás. Las que menciona doña Soledad, ellas no se casaron porque el papá consideró que ningún hombre de Guaduas era digno de desposar a sus hijas. Entonces ellas se quedaron solteras, ¿ya? Y había otras cintureras que eran lavanderas, Sí. que aquí las conocemos como las lavanderas del río Limonar, que el río Limonar está aquí detrás. Ellas también eran cintureras, pero ellas tenían la labor de lavar, Ujú. de lavar. Entonces, ahí vamos a encontrar a dos personajes que son doña Tumbatoros y doña Guacharaca. Ellas eran lavanderas del río Limonar y fueron populares porque doña Soledad Acosta las metió dentro de sus textos Sí. y eran amigas del señor Sánchez, conocían a las otras dos. Vea, Y justo pues. Cáceres, que era hijo de la Guacharaca, era uno de los que quería emparentar con las muchachas y Ajá. don Sánchez lo sacaba rejo cada vez porque no quería que se juntara con sus hijas, él que era un chino de llevar y traer razones, mandadero, y además era
en su momento como el payaso del pueblo, en el que le hacía bromas a la gente aquí en la plaza y demás. Entonces, digamos como que toda esa historia que se fue escribiendo y que se transmite primero oral, y los que la vieron luego la ponen por escrito, y a los que no la vieron les llega también la tradición, son los que se encargan de hablar de estas mujeres. Ajá. Mucho de lo que se pueda decir de ellas puede salir de la imaginación de quien lo narra, Sí. pero sí hay algo real, y es que eran mujeres trabajadoras, independientes, y que movían la economía del pueblo. Ok, Movían. maestro. Ellas eran las cintureras de la época. Sí, claro. Listo. ¿Qué actividades desarrollan las cintureras de esta época? ¿Las mismas? Se mantienen esas tradiciones Este legado. en la época, pero ya no las hacen las cintureras como tal, sino que todas las mujeres del pueblo aprendieron a hacer colaciones. Entonces aquí vamos a encontrar a las hermanas Corpas, que ya pues, no están con nosotros, pero fueron las famosas hermanas de la esquina de una panadería que ahora se llama La Especial. Ujú. Ahí tenían las hermanas Corpas su, ¿cómo llamarlo?, su dulcería o su bizcochería, y entonces ellas hacían las colaciones, las galletitas, los suspiritos, bueno, todas esas cositas de dulce con harina y con levaduras y con huevo batido a mano y demás, y fueron muy populares hasta hace poquito. Incluso hay una receta perdida que ellas están rescatando, que son los mazaticos. Yo no los alcancé a conocer, pero unas personas mayores dicen, los probaron, los famosos mazaticos de las hermanas Corpas, y ellas, quiero que Paula están como en la tarea de recuperar la receta, preguntando aquí y allá cómo eran, a qué sabían, qué forma tenían, bueno, qué sé yo. Tenemos la tradición de los bizcochos del néctar, que es una tradición de familia desde 1901, está la panadería como tal, la bizcochería, pero antes de eso ya se hacía el bizcochuelo con el arequipe, que solo lo saben hacer, digamos ellos, que es un arequipe especial. Y todavía encontramos gente que hace tejidos, gente que hace bordados. Por ejemplo, mañana con el traje que van a usar, la persona que hizo los cuellos en ganchillo es una señora mayor, ya por así decirlo, es una maestra también, fue maestra de primaria, y todavía conserva lo que le aprendió a la abuela de ella, o sea que la abuela de ella debió haber vivido a finales de 1800. Y esa abuela se lo aprendió a su mamá y a su abuela, y así se fue transmitiendo de generación en generación. Y Qué tradiciones como de lavar en el río, pues eso ya no se hace. ¿Tu Y merced el no lava en el sombrero- río todavía? ¿No le Y gustaría? el sombrero boduero se perdió también la tradición de su elaboración, tanto que ya se pasó a, digamos, a este diseño industrial Sí, que sí, ya. imita al original guadero. Ujú. Pero ellas están también en la tarea de intentar aprender el tejido original, que es el que tienen aquí representado, con personas que ya no viven aquí, pero que lo aprendieron también en su momento Listo. a hacer aquí. Entonces hoy en día podemos hablar de las cintureras como una representación de lo que en realidad fueron, porque pues hoy no hay la costumbre de que hayan cintureras, pero con el ejercicio que ellas hacen, ya por lo menos se le puede enseñar a la gente, o se le habla a la gente, de algo que en su época fue, y que hoy en día se puede vivenciar, no como un dramatizado, porque no es ellas actuando como las cintureras, sino ellas intentando ser y hacer lo que hacían las cintureras. Entonces hacen estas cosas. Chévere. Hoy en día pues tú vas y compras una gaseosa, pero esto lo podemos cambiar por una gaseosa, un guarapillo, una mistela, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Yo creo que Y- mis compañeras se les va a acabar la bebida que tienen Ay, ahí. no la dejamos No, hablar. está deliciosa. Bueno, muchas gracias, Ángela, por compartirnos tus experiencias. Y No, muy rico. A Está ustedes muy muchísimas Si gracias. se descuidan, yo me lo llevo. Para compartir acá. Maestro, ¿qué más podemos anexar o acotar sobre las cintureras de esta época? Las cintureras de esta época pues tienen como el mismo carácter de las de aquella época, son Ujú. emprendedoras, ¿no? Trabajan. A ver, las cintureras. Y- No, mentiras. Bueno, en la noche las vamos a ver con la Sí. cintura marcada. Listo. Trabajan, ¿no? Son independientes. Ajá. A pesar de que tengan sus familias y sus esposos, no dependen de ellos, y así eran en su momento. Ajá. Manejan su propio dinero, Ángela. Manejas tu dinero y no el esposo toma y no. Y le transmiten a las siguientes generaciones Qué esa chévere. sabiduría. Ángela, tú con tus hijas, Mis dos hijas son mis colaboradoras, o sea, trabajamos conjuntamente y también estamos en el proceso de aprender la danza. y esa es la otra, que ellas quieren aprender a la danza, porque pues obviamente las cintureras Bailaban, que ellas sí. representan, bailaban, ¿cierto? Sí. Entonces aquí vienen todas las semanas y aprenden generalidades de la danza, conocen los ritmos, ya los distinguen,
ya hacen algunos pasos de eso, han hecho ya un intento de coreografía con los elementos que ellas mismas promocionan. O sea, eso es una cinturera de ahora. Es una muchacha del común Sí. que un día decidió cambiar sus tenis por unas alpargatas, su jean descaderado por una falda de tradición guaduera, su blusita de tiras por una camisa o una blusa tradicional, el peinado de trenzas de colores y demás por una moñeta de tradición guaduera, y comenzó a vivir en medio de un mundo como el que ahora se vive, recreando o representando a una mujer que vivió 2, 3 siglos atrás, Ujú. ¿cierto? Entonces eso es una cinturera hoy en día. Podríamos decir que cintureras hoy en día, más que el talle marcado, es ese carácter que imprimieron ellas en su momento y que parece que se pegó en la genética y se fue transmitiendo de generación en generación. Y hoy en día encontramos las mujeres guadueras con ese mismo tipo de vida. Ujú. Eso es lo que yo te digo, trabajan, son emprendedoras, son independientes, velan por su familia y se dan el lujo de ser elegantes y de preocuparse por su Claro. presentación personal, Claro. por ser reconocidas, porque pues a Ángela ya la reconocen, ya saben quién es Ángela la capera. Ahora está la tarea de que la reconozcan como Ángela la cinturera. Y la Chévere. cinturera que hace mistelas y que hace bordados y que hace colaciones y demás. Qué chévere. Entonces es un estilo de vida, podría decirse hoy en día, que ya no vamos a estar todo el día con el traje guaduero, Sí. porque realmente ellas lo reconocen como algo, o sea, el vestuario para ellas es como el uniforme para el militar, Sí, que no claro. me lo puedo poner para cualquier cosa, o sea, es de respeto y es de portarse como se Ujú. debe portar, y lo voy a usar realmente cuando es. Pero sería lindo que Ángela todos los días vistiera de guaduera de época, pero pues estamos en el 2023 cuando la moda Sí, ya. evolucionó, Sí. cambió, y pues entonces el vestuario, estamos en la tarea también con ellas, es que la gente no lo vea como un disfraz, porque cuando hace unos años decían, me quiero disfrazar de guaduero, alquílenme o véndanme o préstenme un disfraz de guaduero. Y entonces comenzamos con decirle a la gente, no es un disfraz, es un traje, es un vestido. Hoy, ¿qué van a hacer los estudiantes del Centro Cultural Bacatá? ¿Disfrazarse de virreyes? No, se van a vestir nada. de virreyes. Nos vamos, sí, Se claro van que a sí. vestir con el traje virreinal o con el traje Ujú. que usaba la virreina, la Ujú. réplica, ¿cierto? No es un disfraz. Eso fue una de las grandes tareas que tuvimos aquí Ujú. cuando hablamos de vestuario, y es en lo que nos están ayudando ellas, a que la gente reconozca el traje y diga, ah, es el traje guaduero de la Ujú. época colonial, es el traje de la cinturera, no el disfraz. Está disfrazada de cinturera, está vestida Ujú. como se vistió una cinturera hace 3 siglos, 2 siglos atrás. Listo, maestro, muchísimas gracias. Y a nuestra cinturera, muchísimas gracias por no dejar perder este gran legado, toda esta información que definitivamente es muy importante. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas Maestro, gracias. Bueno, nada. Y yo les voy a pedir el favor, es que ella quiere un traguito más. A ver si Ah, su merced sí, sí, usted. nos puede colaborar. Aquí tengo No, una. del fuerte, del fuerte, del fuerte. Ahí vemos entonces. Ay, las dos, ¿no? ¿Cuál le gustó más? Gracias. Con mucho gusto. Saludos, bueno, no, compañeritos. Había guardado esta totuma para mostrársela. Es del 21 de julio Sí. del 2012. Y era el recuerdo que se les entregó a los asistentes al baile de Ok. cintureras de ese año. Chévere. Entonces, Ay, maestro, eso es muy importante también, pues que todo mundo se entere que ustedes no han dejado perder esa tradición, esos bailes de la época. Cuéntenos un poquito sobre ese tema, maestro. bueno, este fue el primer baile de cintureras que se hizo, el del 2002, la recreación. ¿Qué el realizan? primer. Sí. Entonces, ese año se recogió en la comunidad todo el conocimiento que había sobre el baile, Ajá. y se armó una exposición con toldos en los que había chicha, guarapo, aromáticas, tejidos, bordados, bueno, todo lo que una cinturera en su momento tenía. Y se invitó a la comunidad, a personas de la comunidad que quisieran hacer un viaje en el tiempo, se caracterizaran como personajes, como guadueros de esa época, y que asistieran a un evento en el que no había luz eléctrica, en el que no habían cámaras, en los que no habían celulares, en los que no había nada. O sea, Nada. era aquella época. Y se le hizo llegar a esas personas una invitación escrita a mano con plumilla, en la que se les decía, bueno, las señoritas cintureras tienen el gusto de invitarlos a un sarao con ambigú,
Sí. Ya hablaremos luego qué significa el sarao con ambiguo, en la casa que todos reconocen como Patio del Moro, que fue allá donde se hizo la primera chévere. recreación. Y se les indicaba que debían estar a las 7 de la noche portando sus mejores galas. Entonces cada quien se vistió de guaduero de época, pensando en un personaje. Entonces las cintureras pues ya sabíamos cómo, el alcalde del pueblo cómo iría vestido con su esposa, cómo iría un militar que estaba de paso con sus soldados. Entonces todo el mundo se vistió y llegaron allí. Entonces cuando llegan al Patio del Moro encuentran que la casa está iluminada con antorchas y con velas por todos lados, no había sino velas, 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 velas. Había músicos en vivo y habían unas estaciones o unos puestecitos donde estaban todas estas bebidas, galletas, cosas para que cada quien se sirviera. Las mesas decoradas pues a la usanza con unas hojas de bijao, con unas flores de liconias y cosas así, platanillos, frutas y demás. Entonces, y llegaron y pensaba la gente que les íbamos a decir, bueno, ahora todos se colocan de pie, o ahora todos se mueven acá, o ahora todos acá no. Llegaron y todos decían, ¿y ahora qué hacemos? No, pues usted qué hace cuando va a una fiesta. Sí. No me puedo sentar ahí, no, pues tú te sientas donde quieres, ¿no? Y tú te mueves a donde quieres, y vas y comes, pides lo que quieres y bailas cuando quieras. Sí. Y simplemente suena la música y la gente comienza a bailar, a reconocer ritmos, a reconocer cosas. Ay, yo me acuerdo que mi abuela y mi tío hacían esto, ta, ta, ta. Y empezaron a bailar y de ahí es de donde nosotros nos fijamos para decir, ah, mira cómo bailan, ah, mira cómo hacen este paso con este ritmo, ah, mira. Y empezamos a preguntarles, ¿qué ritmo están escuchando? Ah, eso es un bambuco, la gente, o las señoras mayores, eso es un pasillo, como el que bailaban mis abuelos. Ah, eso se llama torbellino. Y incluso salió una copla de una señora por allá que me dijo, ven, te voy a decir algo, el matrimonio es como el torbellino, un pasito para adelante y dos pasitos de para atrás, un pasito para adelante y dos pasitos de para atrás. Y así, y comparó el matrimonio con un torbellino. Entonces yo dije, ve, ¿cómo son dos pasitos para adelante, uno para adelante y dos para atrás? Y ella lo hizo. Entonces nosotros cuando en Guados bailamos torbellino nos dimos cuenta que la gente hacía eso. El balanceo que nosotros hacemos adelante atrás, aquí lo hacían uno hacia adelante y dos o un doble paso hacia atrás. Entonces de ahí fue que sacamos como ese referente. Y cuando las personas llegaron, entraron a la casa, se les entregó una totuma que venía pues obviamente marcada con la fecha y demás como recordatorio, y esta totuma era lo que iba a tomar todo lo que quisiera tomar, para no usar vasos ni loza, nada. Entonces cada quien tenía su totuma. Si la perdió, mire a ver. Pero nos dimos cuenta que la gente quería las totumas más grandes porque resulta que servían hasta el borde y compartían. O sea, tomo y paso la totuma y la rotaban en el grupo, en una sola. Porque así se hacía antes. Solo había un totumón así gigantesco y tomaban. Y para todo el mundo. Y entonces hacían un juego con esto. Empezaban a compartir. Se rotaban. Y al que le tocaba el último sorbo, a ese le tocaba ir a traer la siguiente ronda. ¿Ya? Y ese juego lo hicieron muchas personas ahí. Incluso denominaron a esa bebida la balaca. Porque al último que le tocaba tomarse en semejante totuma, le quedaba casi en la cabeza la totuma. Y vimos también cómo algunos de ellos, para que no se les perdiera la totuma, se la colocaban aquí en la copa del sombrero. Entonces ya sabía que la tenían ahí. Terminaron con el sombrero y la cabeza llena de chicha y guarapo, pero ahí escondían su totuma. Entonces, a partir del 2012 se inicia, había un ejercicio anterior que fue el del 2011, pero fue como un ensayo, y luego del 2012 se inicia ya con el primer baile con invitados y demás. Y al año siguiente se siguió haciendo el segundo sábado, el sábado anterior al 20 de julio. Hasta que llega pandemia, y pues en pandemia no se pudo. Se hizo la recreación que ustedes vieron en el video que enviamos con todas las medidas de bioseguridad y con la prueba de COVID y todo ese tema. Hicieron un siguiente intento después de pandemia, pero no funcionó porque pues la gente aún no estaba como lista. Y sé que tienen planeado, pero no sé si les quieras contar, tienen planeado hacer este año otra recreación del baile de cinturera. Sí, pero que no tenemos definido la fecha de ese baile. Entonces, Perfecto. se lo estaremos transmitiendo junto con el profesor Dan. Ah, bueno, perfecto. Entonces, eso es. Y el baile de cintureras es eso. Invitar a la gente a una fiesta, pero pues tú haz lo que harías en una fiesta común y corriente, solo que no tienes a la mano el teléfono que te distrae o la cámara que te está siguiendo. No hay distractores. Y que se tuvo en cuenta porque la gente decía, pero yo quiero un recuerdo. Se consiguió un camarógrafo
Se hizo como un escenario, se vistió de la época y se escondía debajo de una tela Ujú. para tomarle las fotos a los asistentes, fotos que después se les enviaron por correo electrónico a cada uno. Chévere. Pero se evitó que tuviera la gente el teléfono. Entonces fueron más o menos 3 horas en los que la gente que asistió se desconectó totalmente del mundo actual y viajó a una época, a vivir cosas de una época que no sabemos si realmente fueron así porque no hay Sí, 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 un no hay- testimonio de, pero si pudiéramos viajar en el tiempo, seguramente que así lo veríamos. Perfecto. Y tratando de no salirnos de lo, pues, de lo normal, porque a veces uno va a eventos donde suceden cosas que uno dice, ¿y esto qué? Listo. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Su merced, muchas gracias. Con muchísimo gusto. a Y ustedes, yo creo que el gracias. último para nuestra compañera.